Lo que pasa es que aquí estamos hablando de organizaciones criminales un poco complejas. Eso sí. Si, por ejemplo, ustedes miran en este megacentro van a ver aproximadamente 30 torres de control, van a haber un montón de torres de control y también unas ciertas reglas de funcionamiento que son un funcionamiento estricto. ¿Por qué? Porque todos los salvadoreños sabemos que históricamente dentro de las cárceles estos grupos criminales han seguido funcionando en los gobiernos anteriores. Entonces, esa es una de las razones por qué estamos siendo congruentes dentro de esta visión del presidente. Usted está hablando de una organización criminal que no se ha caracterizado por detenerse cuando está detrás de las rejas, estas criminales. Entonces, dentro de este megacentro es necesario precisamente tener un control diferente para que este grupo, estamos hablando de aproximadamente 40 y pico mil criminales, entonces probablemente va a evolucionar la manera de funcionamiento conforme vayan evolucionando precisamente este tipo de delincuentes y vayan entendiendo que esto se acabó, se terminó. Esta historia nefasta en la cual ellos hacían lo que querían, realmente está llegando a su fin. Y cuando este megacentro esté terminado, precisamente su funcionamiento va a ser encaminado a limitar el quehacer de todos estos criminales dentro de estas instalaciones. Anteriormente, tú no me dejarás mentir, bueno, en diciembre les hacían una gran fiesta, ¿verdad? Todo el pueblo salvadoreño se dio cuenta, hacían una fiesta, llevaban mujeres, hacían un relajo y era porque eran parte de lo mismo, de estas estructuras criminales. Ellos estaban mandando en ese día. Así es, entonces ellos mandaban, se sentaban a negociar votos con ellos. Todo esto ha terminado y este gobierno está actuando, como dije anteriormente, de manera congruente. Tú tocaste un punto bien importante antes de que nos fuéramos a la pausa, que estaba amarrado con lo que yo dije anteriormente, que este gobierno planifica, hace, como este megacentro, pero no le carga al pueblo salvadoreño, no inventa impuestos. Y tú tocaste un punto y dijiste, bueno, con esto de Ucrania y Rusia, con el impacto que ha tenido en el alza del combustible, del petróleo, ¿qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo el señor presidente? Tomó la decisión idónea en el momento justo para poder evitar que el alza de los precios, por ejemplo en el combustible, le cayera al bolsillo salvadoreño. ¿Y entonces qué se hizo? Bueno, entonces se tomaron las decisiones y nosotros lo acompañamos de que el pueblo ya no pagara el FEFE, que es un impuesto que le va a dar a los ahogando, ¿no? Así es, que le va a dar a los veteranos de guerra y a los excombatientes, y el COTRANS, que es el que sirve para poder mantener los precios del transporte público, también ya no lo paga el pueblo salvadoreño. ¿Quién se inventó que lo pagara el pueblo salvadoreño? Bueno, los de gobiernos anteriores. Entonces, ¿qué hizo el señor presidente y qué aprobamos nosotros? Fíjense ustedes qué interesante, y tú tocaste ese punto. Esos impuestos todavía se siguen dando. Todavía se sigue pagando ese dinero a los veteranos y a los excombatientes. Todavía se le sigue manteniendo el precio del transporte público. El subsidio. Lo único que cambió, sí, el subsidio, lo único que cambió fue la fuente de financiamiento. ¿Quiénes lo pagaban antes? Bueno, el pueblo salvadoreño. ¿Quién lo paga ahora? El Estado. Fíjense qué interesante, porque ustedes como pueblo deben de empezar a valorar en esencia estos cambios que son totalmente radicales, son totalmente opuestos a lo que ellos hacían. ¿Qué hacían antes? Ya pusimos el ejemplo del CES. Ponían un impuesto que se lo cargaban al pueblo salvadoreño. Ni siquiera se lo cargaban a Claros, a Tigo, ¿verdad? Se lo cargaban al pueblo salvadoreño. ¿Qué se hace ahora? Se le descarga al pueblo salvadoreño y el Estado se reajusta, como dijimos anteriormente, y ve cómo financia precisamente esto sin cargar al pueblo salvadoreño. Eso es lo que se está haciendo. Se está construyendo un megacentro y el pueblo salvadoreño no ha sido cargado con un nuevo impuesto. El Estado, ¿qué hace? Recauda efectivamente de una mejor manera los impuestos, pero también el pueblo responde. ¿Por qué? Porque cree en lo que está haciendo el gobierno. Entonces la gente contribuye tributariamente de una manera diferente. Entonces,
¿Qué es lo que hay que hacer en este momento? Porque ese momento es histórico. No va a haber otra oportunidad como esta. El pueblo ha madurado, ya limpió ese cristal a través del cual ve las cosas y ya sabe medir precisamente a estos grupos mentirosos como Arena, El Frente, Vamos, todos estos grupos de la esquina. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Tomar una postura más participativa del pueblo. En la siguiente etapa, hay que platicar con el vecino, con el tío, con el hermano, con el cuñado, con la esposa y hacer ver todos estos cambios esenciales para que la gente empiece a valorarlo de manera total. Todas las personas deben de valorar precisamente esto y acompañar. Es cierto, la gran mayoría del pueblo lo acompaña, pero hay que hacerle entender a todas las personas que no han logrado ver, que se han vuelto como medio fanáticas en el asunto, que realmente este no es tiempo para fanatismo. Hay que limpiar, como dije anteriormente, ese cristal y empezar a ver las cosas tal como son, con el valor que tienen y con los cambios en relación a los de gobiernos anteriores y no al gobierno actual que tenemos, que realmente conecta con el pueblo salvadoreño. Y esto es importante y es fácil hacerlo, porque estos gobiernos anteriores cometieron tantas injusticias, se apropiaron de tantas cosas, y aquí estamos hablando de funcionarios que no solo tenían 10 inmuebles, no, 100 inmuebles. Óiganlo ustedes, 100 inmuebles. Y no estamos hablando de inmuebles paupérrimos, no, estamos hablando de mansiones, de casas, de ranchos en la playa, de apartamentos de lujo en Río de Janeiro. O sea, es increíble. Entonces, cuando vemos personas que agarran una postura fanática y no aprenden a hacer un análisis comparativo entre los gobiernos anteriores y estos gobiernos, realmente estamos hablando de personas que hay que aclararles, hay que convencerlos bajo la base del respeto, pero del análisis objetivo y demostrarles por qué realmente este gobierno está haciendo las cosas totalmente de manera proactiva y conectadas con el pueblo salvadoreño. Cuando vienen y critican el régimen de excepción, hombre, hay que ver estos gobiernos anteriores. Bueno, habían 1000, óigalo bien, 1000 homicidios mensuales. Sí, es terrible. Entonces, cuando estamos viendo ahora cómo ha caminado el tema de seguridad, cuando antes éramos vistos como el país más sanguinolento. Así es, sí, con más delincuencia, el país número 1 en el mundo, y ahora ya no somos vistos así. El Salvador está cambiando. Entonces, si bien es cierto, el pueblo nos está apoyando y nos está acompañando, pero como es un momento histórico, como es un momento único, por eso es que los diputados somos diputados 24/7. Por eso los diputados vamos 5 días a la semana a la asamblea y 2 días a territorio. Si tú me preguntas a mí, mañana tengo territorio todo el día. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? Estamos sacrificando a nuestras familias, porque sacrificamos el tiempo de nuestra familia, de nuestros hijos, porque es un momento histórico. No va a haber otra oportunidad como esta. Entonces nos estamos jugando el todo por el todo. Estamos quitándole, gracias a Dios, que Dios nos ha brindado esta oportunidad y este presidente que tiene una visión clara de a dónde tenemos que llegar. Entonces, no estamos luchando contra grupos pequeños, estamos luchando contra grupos que han tenido secuestrado nuestro país por años y años. Este es el momento donde debemos de precisamente convertirnos en soldados de esta causa y convencer a todas las personas que de alguna manera se han vuelto fanáticos y no miran la realidad, que es un porcentaje pequeño en relación a todo el universo de la población salvadoreña, pero hay que ir a esos lugares, hay que ir a esos corazones, hay que convencerlos con hechos y con objetividad que no va a haber otro momento como este y que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros nietos, ¿verdad? Bisnietos, o como les quieran llamar, nuestra descendencia y todo el pueblo salvadoreño va a estar en un El Salvador mejor.